Bueno, hola a todos y perdonad por la demora, pero hemos tenido como problemas técnicos. Bueno, la verdad que estamos utilizando palabras bastante lento, así que vamos a empezar para no demorarnos mucho. Voy a compartir pantalla. Perfecto, bueno, pues está grabando. Sí, vale, genial. Bueno, pues nada, damos entonces, después de todos estos problemas, que quizá habría sido mucho más sencillo hacer un seminario en el siglo XVI, ¿no? Igual que la semana pasada hablamos de lo fácil que habría sido, ¿no? Pues todo el trámite administrativo en comparación con la actualidad, ¿no? Pues bueno, no tenemos como todo este problema de lo online. Pero tenemos el gusto de continuar esta segunda sesión, ¿no? De nuestro primer seminario de interpretaciones críticas coloniales con Philip Hillebrand, que nos visita desde la Universidad de Osnabrück, donde es profesor e investigador en el Instituto de Romanística y donde actualmente se encuentra trabajando en una tesis doctoral sobre la epistemología del proyectismo de actores menores en la ilustración neogranadina. Un concepto este de actor menor, ¿no? Sobre el que hoy pues, bueno, vamos a tener el gusto de escucharle profundizar, ¿no? en esta sesión. Un concepto que además, si no me equivoco, Philip, ¿no? Has venido trabajando no solamente en tu tesis doctoral, sino en varias publicaciones, ¿no? Y a lo largo de tu investigación. Especialmente en época, digamos, de la ilustración, ¿no? Y también en torno al concepto de naturaleza, ¿no? Como comentabas también en la sesión pasada. Precisamente este mismo año publica en Iberoamericana Verbuet un capítulo titulado El minero declara, estrategia de resistencia epistemológica de una comunidad minera en la Nueva Granada en 1808, y que forma parte del volumen coordinado por Susan Schlünder y Rolando Carrasco, Modernidades entrelazadas, ilustraciones policéntricas y dinámicas del saber colonial en Hispanoamérica en el siglo XVIII, cuya referencia además tenéis en la página del SIC que hemos enviado por redes. Así que bueno, no quiero seguir ocupando el setting colonial y mucho menos el tiempo que ya hemos perdido, así que le doy la palabra a Philip y te agradezco que estés aquí hoy con nosotros. Ya, antes que nada, muchas gracias a Esperanza por darme la oportunidad de participar en este formato. Juan, Manuel, muchas gracias por tu apoyo en todo esto. A todos ustedes por estar aquí y compartir este espacio conmigo y a los que se han conectado virtualmente. ¿Dónde paso las? ¿Aquí Sí, directamente? puedes pasarla Aquí, ¿no? con el si no, clica con en la flecha que aquí. Ah, ahí una flecha. Sí. Sí. Sí, bueno, como tú lo has mencionado, para mí el concepto de actor menor tiene múltiples facetas y también pienso que hay algo como una relación ambigua que uno tiene con este concepto, porque sobre todo cuando se traduce al alemán como un kleiner actor, ya tal vez no tiene como la misma carga semántica como en español lo tiene. Y pienso que es un concepto que también se transforma a lo largo de una investigación y que ayuda de múltiples maneras de organizar el proceso de investigación, porque por un lado corresponde a una cierta curiosidad, ¿no? De dirigir la mirada hacia ciertos
lugares de la literatura, del archivo, que están como algo más allá de lo conocido, ¿no? Y claro, por otro lado, el reto es el siguiente paso, darle un contenido conceptual con el que se puedan abarcar ciertos textos. Y en mi caso, que estoy trabajando con varios textos manuscritos de diferentes contextos, también sirve como una clase de marco para enlazar una cantidad de documentos y darles un marco en común, ¿no? Y bueno, en la primera parte de esta intervención me gustaría dar una pequeña introducción al contexto de mi investigación, una tesis con la que se vincula también este concepto. Y en la segunda parte me gustaría ya hablar con ustedes sobre algunos fragmentos textuales en concreto, ¿no? Para ver qué qué clase de preguntas se pueden hacer a partir de este concepto y qué objetivos de investigación se pueden formular. Pero para hacer una clase de puente con la sesión de la semana pasada sobre el setting, con la que creo que hay mucho en común, y para introducirnos al tema, me gustaría leer este breve fragmento de un obispo quiteño con el No le nombre temas, de yo Pedro qué de la sé. Roa y Lo que te dije Albarracín, que quien en el año 1806 dirige una carta al ministro de la Real Hacienda, Miguel Cayetano de Soler Rabasa, y ese obispo ya se presenta con la habitual modestia, aquí lo pueden leer, ¿no? Como un individuo tan ninguno en esta ciudad, si no fuera presbítero y capellán del coro de la Catedral de Quito. Y bueno, él se dirige en su carta al ministro diciendo: Señor, bien conozco que ningún discurso americano es capaz de competir al español, y en especial el mío por ser el más limitado y grosero, aún entre los de esta ciudad de Quito. No obstante la compasión y ternura que causa en mi leal corazón el saber que nuestro católico monarca, el señor don Carlos IV, que Dios prospere su vida por dilatados años, se haya sumamente necesitado de dineros para suplir a los indispensables gastos que notoriamente se ven impedidos, me he determinado, aunque con bastante pudor y riesgo, a proyectar el aumento del real erario. Y después de hacer unas reflexiones sobre una suerte de redenominación de la moneda, en primer lugar, comienza a proponer otras medidas más. Entre ellos dice: aquí tengo hecha una denuncia en gobierno de un tesoro inmenso que se compone, según tradición secreta que tengo, de oro, de mucho oro, que desde el tiempo de la conquista de este Perú estuvo subterráneamente escondido. Luego otra dice: igualmente, luego que se desocupe el jefe del correo, pondré otra, que también es de una mina muy cuantiosa de plata, de cortar a cincel, que se halla hasta aquí incógnita en un cerro muy hermoso, muy nevado y muy alto que se llama el Chimborazo, para que, si Dios concede y permite esta inversión, se trabajase de cuenta de mi Señor natural, cuyos felices progresos los deseo en lo íntimo de mi corazón. Y creo que aquí hay muchos vínculos con la semana pasada, porque vemos, por un lado, este esfuerzo por un súbdito, por un individuo de hacerse presente ante el rey, ante la autoridad, y por otro lado, esa convicción de ser escuchado, y también se ve cómo se perfila una cierta reflexión sobre el lugar de enunciación, ¿no? Una reflexión sobre el valor del discurso americano frente al discurso
español. Y claro, por otro lado, también si ya está insinuando que ya va a poner otro informe, luego que el jefe se desocupe, también esa information overload, ¿no? Que está ahí circulando. Y creo que este breve fragmento ya insinúa algunos aspectos que me parecen interesantes en relación al concepto de actor menor. Ya aquí se perfila un posible actor menor también. Y ya, me gustaría entonces, antes de pasar a la parte conceptual, nada más dar una breve orientación en cuanto al contexto en que lo vengo trabajando. Y, y sí, solo brevemente, este contexto es la cultura del saber del siglo XVIII, ¿no? Que en España se vincula estrechamente con el despotismo ilustrado y las reformas borbónicas para la sanación del real erario, la modernización del Estado y la centralización del poder a través de unas reformas territoriales, económicas y educativas, y así como el extenso discurso de renovación cultural y social que hay en el siglo XVIII. Y la fructífera alianza entre el poder colonial y la cultura de la ciencia a nivel europeo eh, daría lugar, ¿no? A muchas expediciones hacia la América, hacia el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, del cual me ocupo particularmente. Y esas expediciones, ¿no? Llenarían los jardines botánicos de especies, de animales, de plantas, y alimentaban los sistemas de clasificación europeo del mundo natural, y facilitaban la inventarización de los recursos, ¿no? Y la... Y bueno, la escasa presencia de España en América Latina en los debates sobre la ilustración ha sido objeto de crítica durante mucho tiempo. Y sin embargo, la comprensión de la ilustración ha cambiado. Las reformulaciones sociológicas y culturales de conceptos del saber, de la ciencia y de la verdad, así como los estudios postdecoloniales han dado incentivos decisivos, ¿no? Para desplazar esa visión monolítica de la ilustración por una conceptualización más multipolar, que resalta el carácter heterogéneo, conectado y ante todo negociado del fenómeno de la ilustración en el entrecruce de agendas globales, regionales y muy locales. Y para España y para América en general se suele destacar ese carácter más utilitario, pragmático de la ilustración, ¿no? La construcción del saber en funciones muy concretas como la modernización del Estado, de la economía, y lo cual también luego muestra claros vínculos con la agudización del carácter diferencial de la conciencia criolla, ¿no? Y bueno, para mencionar nada más algunos textos, actores de la ilustración en la Nueva Granada, en la provincia de Quito, tenemos a Eugenio Espejo, por ejemplo, las primicias de la cultura de Quito, sus tratados educativos o la reflexión sobre las viruelas. Y tenemos por otro lado en Santa Fe, por ejemplo, todo el círculo de ilustrados de la sociedad de amigos del país en torno a Caldas, o si pensamos en Mutes, por supuesto, por supuesto. Y
viendo esta atención en la élite criolla, ¿no? Bueno, mestizo en el caso de Espejo, surgió al inicio de mi investigación ese interés, esa pregunta de más allá de esas personas, ¿no? ¿Qué otros lugares, qué otros actores hay que tienen un rol en la construcción del saber en la cultura de la ilustración? Y para identificar y describir o estos lugares más bien, conviene destacar las nociones de situacionalidad, de colectividad y relacionalidad, ¿no? Del saber que resuenan en el concepto de actor y que cobran aún mayor relevancia cuando éste viene acompañado de un especificativo como menor, ¿no? Y para ello, creo que conviene abordar el concepto de actor dentro de una posible red de actores y relaciones que se agrupan alrededor de un objeto de saber. Si tomamos algo muy concreto, un objeto de saber natural, una planta, si pensamos en la quina, el debate sobre la quina en el 18, por ejemplo. Y en esta red cada componente, ¿no? Es influenciado por los demás y a su vez ejerce influencia sobre los otros actores de la red. Y estas relaciones y posiciones están profundamente marcadas por las asimetrías que estructuran el particular contexto histórico, ¿no? Y colonial en nuestro caso. Y desde la perspectiva de la red, podríamos decir que aquellos puntos con múltiples conexiones, intercambios e influencia sobre otros funcionan como actores centrales o principales, pensando en figuras históricas muy influyentes como Mutis, jovellanos, o si pensamos en instrumentos como el termómetro, el barómetro, en ideas, en instituciones, el jardín botánico, ¿no? Claro, en una concepción de actores, un actor pueden ser personas muy concretas, ideas, um, y todo lo que de alguna manera participe en esta red, en esta construcción del objeto que por definición es un objeto muy inestable, ¿no? Y en cambio, que podríamos afirmar entonces que los actores con menores contactos, con menor influencia, son algo como actores um, menores ya. Um, Posiblemente una primera manera de acercarse a esto sociológicamente, ¿no? Y siempre y cuando tengamos en cuenta que también depende mucho de las intenciones de cada autor, ¿no? Actor, porque hay muchos actores que sí quieren mantenerse al margen, fuera de una red, y no siempre depende de la decisión de ellos. Y pienso, para entender esta red en su conjunto, la construcción y transferencia de saberes que se está haciendo, que se produciendo ahí, es importante, como señala López Cordón Cortezo, por ejemplo, estudiar a aquellos sujetos cuyo bajo perfil se definiría a partir de su no pertenencia a las figuras de primera línea en los campos como la literatura, la filosofía o la política. Y ella nombra, por ejemplo, concretamente a burócratas, a funcionarios, a militares. Así que aquí encontramos una primera posibilidad para llenar de contenido este concepto de actor menor. Y también encontramos ya otro término con el cual podemos ir extendiendo ese concepto de lo menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, el bajo perfil, ¿no? Porque creo que la idea es no quedarse con este término, con lo menor, sin ver cuál es todo el campo semántico y qué configuraciones puede obtener. Y
¿Puedes admitir? Porque están entrando varias personas. ¿Admitir? Sí, gracias. Admitir. Había varias personas en la sala de espera. Sí, no, pero ya están todos. Ya, algo más, ¿no? No, no, no. Siempre estoy así mirando hacia la cámara, buscando la flechita. No, no lo pone fácil. Y bueno, ahora bien, más allá del criterio de una pertenencia, de la pertenencia a un canon, una primera fila, surge la pregunta por cómo abarcar conceptualmente esa categoría de lo menor, de lo bajo, de lo minoritario, y cuáles podrían ser géneros discursivos, cuáles podrían ser sujetos que se podrían abarcar con este concepto, y sobre todo, cuál es el margen de maniobra de esos actores dentro de una red, ¿no? Si recurrimos al concepto de la agencia, cuáles son las condiciones que influyen en su capacidad de agencia, ¿no? El término de agencia para pensar que un sujeto está posicionado dentro de una estructura, ¿no? En el que se define, pero por otro lado tiene un margen, una cierta soberanía para poder actuar de forma creativa y reflexiva, ¿no? Creo que un punto que también luego se tendría que discutir en relación a las fuentes de las que disponemos, ¿no? Para ver si en el contexto de la literatura colonial o de todas las voces que están circulando, este concepto necesita sus adaptaciones, ¿no? Pienso. Y para ello me gustaría indicar como 4 líneas teórico-críticas a través de las cuales se podría dar fomento al concepto de actor menor, y dentro de las cuales también la idea de un actor menor es de relevancia para formular preguntas de investigación y constituir objetos de estudio. Es por un lado todo lo que se reúne bajo el nombre de ciencias ibéricas, ¿no? Iberian Science y empirismo atlántico. Por otro lado, el programa de la modernidad, colonialidad. Una corriente que se interesa más bien por la estructura retórica del saber y del pensamiento científico. Y por otro lado, claro, la preocupación, la reflexión sobre la subjetividad de los sujetos coloniales. Y luego vamos a ir señalando más profundamente algunos de estos aspectos, pero estas son, digamos, esas 4 líneas que he escogido para abarcar ahora este concepto. Y ya, este gráfico ya lo hice yo, así que no es un gráfico tan profesional, pero la idea es un poco la siguiente, ¿no? O sea, para no caer en ciertos esencialismos en cuanto a una condición de lo menor, ¿no? Y sino para acentuar esa condición como una posición discursiva y preguntar por los factores que inciden en su fomento y en su capacidad de ejercer una agencia dentro de las estructuras en las que se encuentran localizadas. Y como en el contexto propuesto se trata de un actor menor en una red de saberes, o sea, ¿no? Es algo que hay que definirlo, actor, en qué contexto es un actor, ¿no? Si hablamos de una red de saberes, entonces es conveniente interrogar esa condición de lo menor a través del estatus, de la fuerza o debilidad del saber que posee el actor, ¿no? Para hacer algo como esta una división entre un actor concreto, figurado,
y un lugar de enunciación, un saber que posee, que enuncia, ¿no? Y una propuesta para diferenciar distintos niveles de saber. La he retomado del historiador de ciencias Moritz Eppler, quien muy profesionalmente, ¿no?, distingue los tres niveles de debilidad epistémica. O sea, en inglés, el trabajo con el término inglés de weakness, ¿no? Así que ustedes me dirán si debilidad es como una traducción fiel de weakness, o si hay otros términos más acertados. Pero con debilidad epistémica se refiere a que el conocimiento tiene un anclaje racional débil. Por ejemplo, falta de pruebas o argumentos estrictos, falta de vocabulario preciso. O que el conocimiento tiene un anclaje empírico débil, por ejemplo, basado en formas problemáticas de observación y experimento. Lo voy a quitar aquí. O, en otro nivel, una debilidad social y o cultural, es decir, un conocimiento apoyado solo por unos pocos o por actores de conocimiento socialmente débiles. Conocimiento con anclaje institucional débil o conocimiento con débil integración cultural. Y luego la debilidad práctica, un conocimiento que carece de utilidad en prácticas específicas, técnicas o sociales. Y bueno, obviamente, como ya sugiere la definición provisional de esos ejes, esas categorías deben ser llenadas y adaptadas a una consideración histórica específica. Y como referencia canónica en este caso, podríamos mencionar, por ejemplo, a Mignolo, ¿no? Quien en Local Histories y Global Designs traduce ese concepto Foucaultiano del saber subyugado al setting, a la diferencia colonial, ¿no?, a las estructuras de la colonialidad y como saber subalterno. Y pienso que lo útil de esta representación es que se puede diferenciar que un actor menor puede ser portador de un conocimiento débil, pero no necesariamente tiene que serlo. Puede ser portador de un saber que es débil en una dimensión cultural tal vez, pero fuerte en otra, ¿no? O sea, aquí tenemos, eso permite como la combinación, o perspectivar el saber de un sujeto desde varios puntos, ¿no?, para entender de una forma diferenciada esas dinámicas del saber. Y también tenemos que en este contexto siempre considerar la medialidad que tiene un conocimiento en cierto contexto, si se basa en medio oral, escrito, gráfico, ¿no?, lo que sea. Y las intenciones con las que se vincula el empleo estratégico de un saber en un cierto contexto. Y bueno, ¿para qué contextos de investigación se puede utilizar este contexto? Para llamar solo algunos ejes, ¿no? Tenemos esa pregunta por la epistemología artesanal, por ejemplo, por la interacción entre artesanos, prácticos y eruditos. Por un lado, tenemos esa pregunta por las tensiones y también formas híbridas de saber racional, teórico, objetivo, empírico, y por otro lado, el saber manual, corporal, subjetivo, y las prácticas epistémicas que se vinculan con ello, como la observación, el experimento, el testimonio oral, la narración, y sobre todo la pregunta por la credibilidad y autoridad y el prestigio que
están vinculados a cada una de esas formas epistémicas, porque, como sabemos, algo como prestigio o un vínculo con una comunidad es muy importante para autorizar un saber, ¿no? O las investigaciones que se han preocupado del rol que han jugado informantes prácticos en las expediciones botánicas, por ejemplo, de la Condamine, de Mutis, o en la expedición botánica al Perú. Y una pregunta ejemplar que me parece interesante en este contexto sería, por ejemplo, ¿en qué prácticas epistémicas se basa el saber de los actores menores y estrategias de representación y autorización utilizan, tal vez incluso sabiendo que se encuentran en una posición que puede ser considerada socialmente o culturalmente débil, ¿no?, por otros actores de la red? Otros estudios interrogan esa relación entre centros y periferias, ¿no?, en la construcción y transferencia de saberes. Por ejemplo, Del Burgo y Du están hablando de peripheral actors, o Bleichmar de periferias como centros, ¿no? Ellos aquí también partiendo del concepto de Latour, de la adquisición de saber a distancia, ¿no? La distancia, un concepto que vimos también la semana pasada, y cuestionan esa idea de que el centro de autorización, el centro de calculación, se ubicara únicamente en Madrid, en el Jardín Botánico, sino destacan también esa negociación que hacen los actores locales, ¿no?, en los criollos, los naturalistas en América, para traspasar, ¿no?, esa autoridad hacia América, ¿no?, para incorporar las propias investigaciones que hacen ellos en agendas muy locales, ¿no?, queriendo dotarse a sí mismo como instancia de validación de conocimientos, y no dejarlo todo a Casimiro, el boticario, Casimiro Gómez se llamaba, sino el boticario mayor. Y, y sí. Así que, aunque un actor sea tal vez aquí periférico, en sentido de ubicación geográfica, geográfica, ¿no? No naturalmente tiene por qué ser un actor menor, ¿no? Porque en la medida en que es capaz de negociar, negociar su posición, su autoridad en este entrecruce de proyecto imperial, transcontinental y agenda local, puede disponer de un saber muy fuerte que lo dota de bastante autoridad. Y por último, otra referencia importante me parece el vínculo que establece Yolanda Martínez San Miguel aquí entre discurso colonial y discurso minoritario, ¿no?, porque el término minoritario es ya por sí muy cercano a lo menor, ¿no?, por ende de mucho interés analítico también. Y ella, al entender a los sujetos que viven en las Américas como minorías internas dentro del orden discursivo europeo, y en relación con el concepto de literatura minor que hacen, que trabajan Deleuze y Guattari en relación con la obra de Kafka, se plantea la pregunta por las estrategias discursivas y narrativas, retóricas
que reflejan la interacción y negociación de los discursos coloniales e imperiales a nivel textual. Así que tanto el texto colonial, entendido como discurso minoritario, como los sujetos que lo producen, presentan una gran ambigüedad en su relación con la metrópoli y luchan por ser miembros visibles, por un lado, y ante todo quieren retener un cierto control, crear sus espacios de soberanía en sus agendas muy locales, lo que también en esta reflexión que hacen plantea la pregunta por la subjetividad, ¿no? de esos actores, de ser actores y de representaciones de una multiplicidad de subjetividades muy ambiguas, muy heterogéneas, ¿no? en las que se negocian estas instancias de centro, de periferia, colonizador, colonizado, ¿no? Este vínculo con el discurso minoritario en el estudio se hace, o sea, se aplica a textos de 16, ¿no? Pero es interesante preguntarse en qué medida esto puede también nutrir este concepto para otros ciclos. Y bueno, no aquí, sí, así está bien. Y sí, así pasaría, digamos, de la parte más conceptual a mirar con ustedes algunos fragmentos de textos, a no ser que quieran hacer alguna pregunta en este momento, ¿no? Y sí, sí, he mencionado que el contexto muy concreto dentro del cual me he ocupado de ese concepto de actor menor ha sido una investigación de archivo para identificar a otros actores, otros textos que de alguna manera formulan iniciativas, programas de reforma y que de esta manera se sitúan en este programa, en ese pensamiento ilustrado de querer aportar a la felicidad pública, al bien común, a través de medidas también muy concretas, ¿no? O sea, textos que bajo el término de proyectismo, aunque sea un término, claro, cuestionable, debatido, da una idea de lo que puede ser una ancla para estos textos, que es lo que tienen en común, aparte tal vez de haber sido concebidos por actores menores, ¿no? O sea, es un cierto proyectismo de actores menores, más allá de los centros virreinales, más allá de textos como canónicos. Y para ello, yo revisé los fondos del archivo de Indias, ¿no? La sección para de Santa Fe, de Quito, también el archivo de Quito y un poco de Bogotá, para mirar qué es lo que hay, ¿no? Claro que hay bastante, pero luego hay que en algún momento hacer una selección. Y sí, y así que particularmente me interesa estudiar al actor menor y a ciertos textos en esa dinámica de la pirámide político-administrativa, ¿no? del Estado. Y pienso que es lo interesante o la razón por la que esto se conecta muy bien con el concepto de actor menor es porque un expediente reúne siempre a varios actores, ¿no? A varios documentos, así que encontramos múltiples procesos de adscripción de debilidad o fuerza por parte de los otros actores también, ¿no? Y
o siempre, como ya lo vimos en la semana pasada, un texto se concibe ya como calculando lo que van a decir otros actores sobre uno, cuáles son las expectativas, o sea, tiene mucho que ver con ciertas tácticas que se emplean dentro de la estructura, ¿no? de esa comunicación. Y por otro lado, me parece interesante porque esos proyectos, por lo general, tienen un gran carácter interdiscursivo, ¿no? Porque no plantean solo una medida, sino hacen una reflexión sobre cómo implementarla, qué es lo que se necesita. O sea, hay cuerpos de saber natural, pero luego hay un discurso sobre las finanzas, sobre la población y todo esto. Así que esos varios cuerpos de saber ya pueden tener un estatus muy diferente y en la medida en que se superponen también podemos preguntarnos por las interferencias e hibridizaciones que se dan en estos cuerpos de saber. Y sí, esa nada más es una lista de algunas de estas recopilaciones, de estos legajos, ¿no? Para que puedan ver un poco cuáles son los posibles temas, campos de saber que se reúnen aquí. Tenemos documentos sobre el fomento de minería, es lo que mencionaste al inicio. O tenemos, claro, textos de contenido botánico, ¿no? Probablemente el campo de saber más importante de 18. Sobre el clima, o sea, un proyecto sobre la comercialización de la nieve. No creo que en España de 18 también ha habido muchos proyectos para vender bebidas enfriadas y copitas de nieve, o sea que tienen entonces mucho que ver con medicina y salud también, o el fomento de la agricultura. Y creo que ahora me gustaría nada más plantear algunas preguntas sobre dos de estas recopilaciones. Por un lado, el tema de la canela, que ya la escuchamos también la semana pasada, también, ¿no? Desde el inicio de la conquista, la búsqueda del país de la canela es uno de los principales motores de expansión, de descubrimiento del Amazonas. Y también en el siglo XVIII, ¿no? El intento de comercializar la canela, de tener un reemplazo para las importaciones de la canela holandesa, motivan la búsqueda e identificación de esa especie, ¿no? Y una de las preguntas claves es entonces, por un lado, la identificación de la especie, ¿no? ¿Se trata de la misma o es otra? Y qué se puede hacer para hacer un negocio profitable para cultivar y comercializar esta canela. Y si pensamos en esa red de actores, obviamente ese es un objeto de saber que reúne a bastantes instancias, desde el jardín botánico y el consumidor, naturalistas, expertos, informantes en situ y mucho más. Y lo que me parece interesante es que aquí tenemos un diario de un español proveniente de las encartaciones de Vizcaya, que se pasa a América, porque también ha escuchado de esas riquezas y se quiere internar a la selva para buscar la verdadera canela. Y lo que es interesante en este contexto es que en torno a la canela existen varios circuitos de comunicación en aquel entonces, ¿no? O sea, uno entre la Real Bótica en Madrid y José Celestino Mutis, ¿no? Y la identidad de la canela en este entonces se puede decir ha sido resuelta ya, ¿no? Porque Mutis ya muy tempranamente dice que no es la misma especie, ¿no? Hay un parentesco botánico, pero que no es la misma especie.
pero a la vez hay otros circuitos de comunicación que sí conmovidos por esa convicción de que es la verdadera, intentan, ¿no? Hacen reflexiones por cómo cultivar esta canela. Así que es un entramado de comunicaciones y actores que se juntan alrededor de esta cuestión. Y lo que me parece interesante en cuanto a, a esta recopilación de documentos es la manera en que ese sujeto que no tiene vinculación con esas redes letradas intenta ganarse una posición de autoridad en la discusión sobre la canela. Y, es decir, él manda varias cartas al presidente de la audiencia de Quito, o a España, al ministro de Indias, ¿no? Y adjunta un diario también de su viaje. Y se plantean varias preguntas que las podemos hacer, creo, después de leer esta pequeña introducción, este apartado. Que el amor por el real servicio, eh, que por el amor al real servicio emprendí un viaje para conseguir internarme en las incultas montañas de Canelos, con el solo fin de inspeccionar aquellos territorios y hacer cuantas experiencias fuesen posibles sobre la canela que producen sus montes, para asesorarme fuera legítima canela o no, y de serlo, hacerme cargo de las proporciones que para su cultivo podría ofrecer el país. Y conseguí beneficiar dicha canela quitándole la baba y haciéndole mostrar la ternura natural de la canela, que siendo como lo es legítima, ofrece crecidas ventajas si se cultivase y ayudase a la naturaleza en la perfección de sus obras. De esta canela remito una corta porción para mandarla a ver por personas inteligentes, pues a mí me parece, señor, que lo es legítima por sus accidentes, aunque deteriorada de su actividad. Así que observamos aquí varios puntos. Por un lado, esa sugerencia de enviarla a sujetos inteligentes ya señala que también aquí hay una cierta reflexión sobre su autoridad que tiene en el debate, ¿verdad? Lo que para nosotros plantea la pregunta, que bueno, que otros medios, estrategias tal vez están empleando, ¿no? Para darle autoridad a su conocimiento. Pero el problema con esta canela, no sé si han leído sobre este problema de la baba, ¿no? Es como una glutinosidad, ¿no? Que se le adhiere y que la hace un picante y no tan fragante como la auténtica canela holandesa, ¿no? Y claro, y eso es algo que les ha llevado a los expertos a considerar la otra variante y no la mismísima canela, ¿no? Pero a otros piensan que es una clase de defecto, ¿no? Esa baba que es tal vez producto, ¿no? De la mucha humedad del Amazonas, ¿no? Es una canela imperfecta, así que aquí vemos cómo entra ese discurso, ¿no? Galeánico sobre patológico sobre la naturaleza americana, ¿no? que entra aquí en juego. Y bueno, él presenta su diario diciendo que este escrito sin retórica, adaptado según ordenanzas a una propiedad sincera, desnuda de toda alegoría. Así, Señor, está vestido mi diario, para que en todo tiempo sea probable su narración. Y claro, bueno, despierta nuestra curiosidad para preguntarnos qué tan desnudo está realmente, ¿no? De retórica su argumento, y me gustaría ante todo hacer algunas preguntas en torno a este texto y a lo que expone. Es decir, como diario tenemos
partes narrativas y tenemos partes descriptivas, ¿no? Él narra su descenso hacia el Amazonas, el recorrido, y en algún momento hace la autopsia de la canela, ¿no? Y luego narra su ascenso de nuevo. Dice, por ejemplo, el día 14 de octubre de 1775, llegué con todas las prevenciones necesarias para internarme a la inculta provincia de Canelos. Canelos, lo más penosas y sensible de estos trabajos era el caminar sin camino por entre unas inmensas, lóbregas, cuanto empinadas montañas, formando la espesura de sus árboles y la intrincada maleza un toldo que ni el sol se deja ver. Pareciera hipérbole, pero la sinceridad con que me prometo es poner la pura verdad, como que puede llegar a oído de mi soberano, no dejará duda para creer la veracidad de este diario. Y luego al final, dice, al final del diario, últimamente, hallándome agobiado de tantos trabajos y fatigado de un afecto de pecho, dimanado de tantas humedades y malas comidas, y de no pocas penas que me dieron los peones, efectué mi salida al cabo de 9 meses de un imitado purgatorio, habiendo llegado al pueblo de Baños, ya. Y bueno, una primera pregunta que me surgió, claro, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los intertextos de esas partes narrativas, ¿no? El imitado purgatorio, a cabo de 9 meses, ¿no? Y sobre todo, luego, ¿cuál es la función de esos elementos narrativos a la hora de hacer la autopsia del objeto natural, ¿no? Por otro lado, ¿qué rol juega la corporalidad del observador, ¿no? De estar ahí en el campo, que es una situación muy diferente al naturalista en su escritorio, en su laboratorio, ¿no? Y en qué medida, claro, ello estructura o incide en las partes que él está narrando, ¿no? Eso, quiero decir, esa retórica de excesos y de escasez, tanto a nivel de la descripción de la naturaleza, ¿no? El exceso de sombra, el exceso de humedad, la escasez de sol, y es algo que, claro, no dudamos de que lo hayan pasado muy mal en el Amazonas, pero la pregunta es porque ¿no? Cuando al final dice, estoy enfermo, un afecto al pecho que también por culpa de tanta humedad, ¿no? Ok, ¿en qué medida aquí se está ya preparando el análisis de un objeto natural en referencia a ciertas teorías médicas, ¿no? Que también luego se reflejan en las partes narrativas también. Y y por otro lado, también este fragmento pertenece a ello, habla sobre los peones, ¿no? Que lo acompañan, ayudándole como en la carga, y dice que o los prácticos que conocen el camino, obviamente lo llevan. Los peones tan voraces en comer que la carga que llevan la devoran en un día, propia naturaleza de toda gente india o mestiza. No tengo con qué comparar el horno devorador de sus estómagos. O sea, si pensamos en el rol que juega también, en el ideal ascético, ¿no? Del científico, de la persona que sabe, ¿no? O en el discurso, un cierto discurso dietético tal vez que se ve reflejado aquí, que se enmarca en este panorama del saber sobre el cual está desarrollando su narración y luego su descripción. Y también, claro, como para él como presentándose a sí mismo como un sujeto ¿ya? Disciplinado, purificado, ¿no? Como, claro, él salió del purgatorio luego. Y así son elementos que se reflejan también todo, pienso, a nivel de la narración aquí. Y luego quiero hacer la pregunta
en qué medida estos elementos que él evoca en su narración tienen una función epistémica muy concreta en el análisis de un objeto, ¿no?, natural, ¿no? Cuando él dice, bueno, todos los referidos árboles se crían entre lo restante del monte, separados en distancias, rara vez 2 o 3 juntos, supeditados de todos los demás árboles de una extremada altura y rodeados de una inmensa maleza, ahogados en suma lobreguez, gozando de una continua humedad y que jamás los ve el sol. Y por cuya razón se ve que abunda esta canela de una porción de baba que verdaderamente la hace odiosa y en realidad no es otra cosa que la abundancia de linfa que contienen los vasos linfáticos, que componen la mayor parte de la membrana interior, cuya experiencia física le hice por mí mismo, haciendo sacar dicha membrana recién sacada de la corteza. Materia es la expuesta que me obliga a dar razón del por qué, quitando la película interior, se destruye el dulce de lo restante de la corteza. La fisiología razonada y las experiencias físicas, ayudadas de la química, nos hacen conocer los principios que forman y nutren los cuerpos. La fragancia que se apercibe, a quien los químicos llaman espíritus rector. O sea, creo que por un lado, claro, esa reiteración en las referencias científicas que uno tiene, ¿no?, la física, la química y todo esto, y vemos que también lo que en su argumento aduce espíritus rector, que es un concepto importante en Boerhaave, por ejemplo, ¿no? O sea, a la hora de abordar ese diccionario y mirar las traducciones de Duhamel y Boerhaave que hace Casimiro Ortega Gómez, ¿no?, para preguntarme cuál podría haber sido el horizonte de ese sujeto, ¿no? Y, y, y como cuerpo de saber, claro que se nutre en Boerhaave también un poco todavía de la tradición alquimística, de teoría galeana, todavía es lo que aduce aquí, o sea, un cuerpo de saber sólido, digo, para la época, pero no es algo que corresponda a los procedimientos de la botánica sistemática, ¿no?, de Linné, de Mutis, ¿no? Así que más, y por eso luego se plantea la pregunta de cómo cultivar esa canela, ¿no? Cómo, entre comillas, sanar esta canela. Y dice que, bueno, por no alargarme, se podría fácilmente comprender el fenómeno de la falta de dulce en la corteza, quitando la membrana interna de ella. Para disminuir la baba de la referida canela, hemos de proponer no principios artificiales, sino fundamentos físicos y naturales, y así se debe suponer que para la perfección de la canela que producen aquellas montañas, es necesario ayudar a la naturaleza en la perfección de sus obras, poniendo los árboles limpios de todo otro árbol o maleza que no congenie con la nobleza del árbol, exponiendo dicho árbol a que el sol lo vivifique por todos lados, y en todos tiempos, dando con sus actividades, calor y movimiento a los sucos que deben nutrir el árbol, consumiendo esta planta lo superfluo y poniendo en acción y movimiento todos los principios sulfúreos, salinos y oleosos para que circulen con igualdad por todo el cuerpo y gocen del beneficio de una igual y perfecta nutrición, ¿no? Sí, pienso esa figura del balance, del exceso, de la escasez que vemos en su narración se refleja aquí en la autopsia del objeto natural y en las medidas sobre las que se debe cultivar, ¿no? Así que una pregunta muy interesante me parece cómo es la tensión entre, entre ciertos estereotipos, proyecciones culturales, si pensamos ¿no?, en la patología del trópico, ¿no?, y la observación empírica, ¿no?,
cómo se refleja eso a nivel de texto y cómo da eso a un cuerpo de saber tal vez híbrido. Y luego para organizar ese cultivo de la canela, que la pregunta es siempre de dónde viene la gente, ¿no? Siempre hay falta de mano de obra. Esto se vincula con un proyecto, una propuesta de población del Amazonas, ¿no? Y dice, con poblar estos países se lograría en primer lugar limpiar las provincias de Quito de tanta gente ociosa y vagabunda como contiene. Formar primero algunas poblaciones de gente mestiza que se conduzcan de las provincias de Quito, en donde abundan con mucha ociosidad, y donde serían más útiles al real servicio. Y también, bueno, los que están en la cárcel con orden de destierro también al Amazonas. Así que lo que me pregunto aquí, ¿en qué medida se superponen o se nutren mutuamente esos ciclos de limpieza, ¿no? Por un lado, vemos la limpieza de la planta, ¿no? Que tiene que purificarse. Tenemos esa purificación del sujeto mismo, ¿no? Quien a través de su viaje y el sufrimiento se purifica. Y por otro tenemos la reflexión sobre el cuerpo de la nación que también se purifica, extrayéndole toda la gente nociva, ¿no? En esa habla. Así que la pregunta aquí también sería, ¿en qué medida ese discurso socio-racial infiere en la construcción del saber natural botánico de la planta, ¿no? Separar, purificar una planta, separar algo. Claramente tiene una sólida base en el saber botánico de la época, pero me preguntaría en qué medida en este contexto muy concreto, ¿no? También ese pensamiento socio-racial infiere en ese cuerpo de saber botánico, en este caso del sujeto. Y sí, por último, para cerrar con esto, claro, él manda muestras de la canela hacia los centros, ¿no? De validación, primero a Quito, luego a Madrid también, y él manda una no beneficiada y una sí beneficiada allá, y le dice, bueno, no está tan mal la beneficiada, así que ven para que nos muestres cómo lo has hecho. Y él dice, no lo puedo hacer en Quito, es algo que se tiene que hacer al pie del árbol y no lo puedo hacer ante los peritos, ante los inteligentes, ¿no? Sí, es como una próxima etapa en este proceso, lo que nos hace preguntarnos si es una estrategia de evasión, de querer controlar su propio conocimiento o de encubrir de dónde realmente tiene ese conocimiento, ¿no? De sus informantes indígenas tal vez, ¿no? Y nos hace preguntarnos en qué medida lo que expone en su diario es solo fake news, ¿no? Y él no sabe cómo beneficiar esa canela. O sea, es una interesante etapa luego por la negociación en donde se hace la demostración y validación del conocimiento que él está presentando. Y sí, porque claro, con él espera alguna recompensa, ¿no? Como con esos proyectos, él quiere un puesto de gobernador y tener la facilidad, el permiso de cultivar la canela, ¿no? Eso es lo que espera a cambio. Ya he hablado mucho. Si no, voy a decir algo muy breve tal vez sobre esos textos de los mineros. Porque ahí el caso es un poco diferente. Ahí tenemos el motivo del legajo, es un conflicto entre un funcionario español de minas y unos mineros en Anserma, en Popayán.
Los mineros no es muy fácil de identificar dónde se encuadran, ¿no? En la sociedad colonial, si son criollos pobres, seguramente por la etnografía de la región, tienen descendencia africana, o también pueblos indígenas, por ahí. Y el funcionario español les prohíbe el uso de la técnica tradicional de las pilas de agua, ¿no? Esa técnica consiste en acumular agua en la cima, en un pozo, soltar el agua para así arrastrar la tierra y descubrir las vetas, ¿no? Y el funcionario dice, español, claro, dice, es una barbaridad, se destruye el monte y por eso prohíbe la técnica. Y luego los mineros hacen una representación, se dirigen al gobernador de Popayán, ¿no? Eh, intentando que se revoque esa prohibición. Es decir, lo que tenemos aquí son dos actores menores, diría yo, y, y se puede estudiar un poco la mutua adscripción de debilidad, de conocimiento y las estrategias que usan ambas partes, ¿no? Para imponerse en ese conflicto. Y para señalar solo algunas cosas, si partiendo nuevamente de Mutis, o sea, él también se queja del bajo nivel tecnológico de los mineros del país muy tempranamente. Y así, ahí tenemos toda esa línea, ¿no? De saber metalúrgico, de minería que se considera apropiado porque ¿no? Es europeo. Y aquí primero encontramos esa adscripción, esa caracterización que hace el funcionario español de los mineros, ¿no? Intentando ante el gobernador debilitar la posición de ellos, ¿no? Hablan de barbarie, de codicia. Dice, no oyen misa en los días de fiesta, que el cura padece graves incomunidades para la administración de sacramentos. Los jueces, aunque quieran, no pueden celar los desórdenes ni casi tener noticias de ellos. O sea, no es a nivel de mineros, sino toda la comunidad. Es un completo desorden, ¿no? Y los mineros, dice, son muy pobres vecinos pardos, ¿no? O sea, aquí como esa influencia afrodescendiente, ¿no? O gente miserable por su naturaleza, sin facultades ni inteligencia para seguir las labores subterráneas. Y él propone en su proyecto practicar en él públicamente, o sea, propone la instauración de un laboratorio para practicar en él públicamente todas las experiencias metalúrgicas que hasta ahora se conocen en Europa y nuestras Américas y determinar por este medio el método de beneficiar que requieren estos minerales y de cuyo modo serán generales estas luces. En cambio, luego, ante la queja de los mineros, el gobernador pide que se citen a los mineros más antiguos de esa comunidad, ¿no? Para tomarles el testimonio, preguntarles como si realmente se daña el cerro, si ha habido otras prácticas conocidas con las que se hubieran trabajado las minas y eso. Y en total se toman testimonios de unos 8 o 10 mineros de unos como 70 o 80 años por ahí. Y es interesante leer esos testimonios y dicen, por ejemplo, bueno, el escribano lo refiere en estilo indirecto, entonces, lo vio practicar a sus padres, abuelos y demás mineros y les oyó a estos y entre ellos a su tío Cayetano Trejo, que murió ahora 20 años, poco más o menos de 110 de edad. Que con las pilas no se sigue perjuicio ni destrucción a los cerros, pues si así fuera, habiéndose trabajado las minas con ellas desde una remota antigüedad, ya no hubiera cerros ni minas, y muy al contrario se está palpando en todos los de este territorio en que aún se hallan vestigios de pilas y socavones antiguos, que están intactos. Se les encuentra las minas y en ellos han trabajado muchísimos hasta que se les privó el uso de las mismas pilas. Que jamás, no obstante la mayor cantidad de agua y proporcionada fuerza, arrastran otra cosa que las mismas piedras
y que lo están haciendo desde el diluvio. Así que es interesante, claro, por un lado ver esa memoria, ese testimonio oral que se está aquí presentando ante el gobernador para legitimar esa técnica, la lectura que hacen los mineros del territorio también, esas huellas que interpretan como toda una genealogía, o más allá desde la antigüedad y anterior incluso a la colonización, ¿no? Si pensamos en el diluvio. Así que queda abierta un poco la pregunta en qué medida se superponen aquí narraciones cristianas, indígenas, ¿no? En ese argumento. Y ese, ese argumento se repite aquí en los testimonios, pero al final le dan un poco la vuelta y dicen, pero veas, si nosotros no beneficiamos el oro, se perjudica la Real Hacienda, ¿no? O sea, es interesante ver cómo logran reconciliar su testimonio, esa memoria minera, con ese discurso imperial, ¿no? Con el argumento económico. Lo que al parecer parece ser la clave de éxito en este juicio, ¿no? Porque al final y al cabo, el gobernador emite su juicio y dice, bueno, parece resultar convencido el que no haya memoria, se hayan trabajado las referidas minas sin el auxilio de las pilas y que los perjuicios que de su producción ha sufrido la Real Hacienda en el ramo de quintas son dignos de consideración, que así solo creo deber informar que por el examen ocular que he hecho de aquellos cerros, o sea, antes de crearlos, él va también para ser testigo ocular mejor, estoy convencido de que los derrumbos provienen de la naturaleza de aquellos y no de las pilas. Pues en los que más se repiten es en los que nunca se han trabajado. Él adopta así casi enteramente, ¿no?, el argumento de los mineros, lo que pienso nos muestra que un actor menor no necesariamente es portador de un saber débil, ¿no? Sino de unas circunstancias muy concretas que dependen, claro, mucho del contexto, llega a ser un saber fuerte si se logra presentar de manera adecuada y incorporarlo en el discurso oficial, en los intereses de la corona, ¿no? De no perjudicar la Real Hacienda. Y ya. Y sí, um, así que pienso que el concepto de actor menor realmente tiene muchas facetas durante un proceso de orientación y, y tiene que ser adaptado siempre a la situación muy concreta y a los agentes, si pensamos en sujetos muy concretos que se están um, trabajando, pero si consideramos este concepto en función de las líneas teóricas mencionadas u otras más, ¿ya? Que hay, puede ser una herramienta útil, creo, para describir de una forma diferenciada la construcción, la negociación y la transferencia del saber, ¿no? Ya en esos diferentes espacios de saber que se superponen en el siglo XVIII. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Philip. Nos ha dejado, a mí por lo menos, con muchísimas preguntas. Tampoco quiero como ocupar mucho tiempo. No sé, creo que he visto como algunas preguntas en el chat. No sé si alguien... Tenemos que estar un poco atentos, efectivamente, o pasarles la palabra. Eran despedidas, creo. Sí. Si vale, alguien sí, quiere como- intervenir en la sala, vamos, en online, que levante la mano. Eso es, sí. Dejo de compartir pantalla. Sí, así por lo menos vemos si alguien... Vale, bueno, mientras alguien se anima como a lanzar alguna pregunta, bueno,
te quería agradecer, ¿no? Comenzabas con esa reflexión sobre, digamos, el paso de una noción, digamos, de una única ilustración, una única modernidad, ¿no? A eso, a esa ya aceptada, ¿no? Idea de que existieron diversas ilustraciones, ¿no? Y diversas modernidades también entrelazadas, ¿no? Como el volumen en el que participas, ¿no? Pero creo que lo interesante de tu ponencia es que has complejizado, digamos, toda esa situación, ¿no? Incluso dentro de un mismo proceso, en esa misma ilustración, ¿no? Tenemos a toda una serie de agentes, ¿no? Esa red de actores, ¿no? Que van construyendo el saber, digamos, el conocimiento, incluso más allá de la ciudad de letrado. Es decir, si veíamos en la última sesión, ¿no? Cómo ese setting colonial, ¿no? Configuraba una red, digamos, de construcción de información o de conocimiento, ¿no? Vemos ahora, digamos, como esa otra parte, ¿no? Como sí existe una cierta agencia, ¿no? Aunque siempre soy como bastante cauto cuando se habla de agencia colonial, ¿no? Y de agencia de, por ejemplo, sujetos subalternos, ¿no? Pero aquí en este caso sí parece que hay realmente una posibilidad, ¿no? De construcción desde fuera, digamos, de esos centros de saber, ¿no? De otra, digamos, de otro conocimiento y que finalmente puede imponerse como un saber fuerte, ¿no? Como decía en ese último caso de los mineros que escriben directamente a la corona, ¿no? A autoridades coloniales, ¿no? Eh, y me parece también muy interesante esa idea de la construcción, ¿no? Estaba pensando en la diferencia que establece Bernal Díaz de Castillo entre testigos de vista y testigos de vida, ¿no? Y que casi lo que tenemos es un testigo de cuerpo, ¿no? Un testigo que sufre, ¿no? Es decir, que casi para conformar esa autoridad, ¿no? Para conceder, digamos, esa credibilidad al discurso, ¿no? Al conocimiento que elaboran, ¿no? Tienen también que representarse como un cuerpo social, ¿no? Como alguien que realmente está, digamos, accediendo a ese conocimiento a través de pues, una peregrinación, ¿no? Casi como un purgatorio, ¿no? Como comentaba este viajero, digamos, en busca del país de la canela, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa construcción también en oposición, como tú señalabas, ¿no? A esos naturalistas, ¿no? Que, digamos, trabajan o que crean conocimiento desde la ciudad de letrada, ¿no? Desde su escritorio, ¿no? Creo que, por lo menos, no sé si consciente o inconscientemente, están estableciendo, digamos, esa diferencia, ¿no? Sí, y en otros relatos, y claro, los naturalistas profesionales siempre llevan instrumentos y también hay otros viajeros que llevan un termómetro, algo, ¿no? Y cada día de su recorrido toman la temperatura y no lleva ningún instrumento sino su cuerpo, en este caso es el instrumento, ¿no? Para tomar toda la información del ambiente, ¿no? Y también incluso pensando como el viaje de Humboldt, ¿no? Que él lo hace, digamos, pues casi como si fuera una profesión donde lo llevan, digamos, en alta, ¿no? Ahí realmente no hay un acercamiento, ¿no? al conocimiento, una construcción del conocimiento a través del cuerpo, ¿no? A través también un poco del sufrimiento, ¿no? Me parece muy, muy interesante ese- A mí me ha encantado, me parece además que efectivamente, como tú nos has dicho, es un concepto muy, muy fecundo, muy operativo. En primer lugar, como muy práctico, porque como también has dicho, nos lleva a otros espacios del archivo que no visitaríamos si no estuviéramos buscando estos actores menores, nos ilumina sobre esos territorios oscuros del archivo al buscar esos. Pero a mí también me han surgido muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones. Eh, la relación, por ejemplo, con el concepto de voces subalternas que vamos a tener aquí de la mano de Lorelei el Javer, que va a participar también en este lexicón. Incluso con la idea de agencia criolla. Yo no veo muy claro, por ejemplo, esta idea que tú señalabas que caracteriza al criollo, que es la idea de mantener una cierta independencia respecto a los centros de poder. Creo que la gente menor ese problema no lo tiene. Me da la sensación que la gente menor es aquel que desea, a través de su discurso, incorporarse al poder, ¿no? Creo, ¿no? Busca la validación, tú varias veces lo has dicho, aunque los centros ya no sean Madrid, busca la validación de ese saber mayor o saber hegemónico, ¿no? Eh, y luego hay una cuestión que a mí me parece muy fascinante, que es
si existen, es una pregunta que te dirijo, agentes, porque yo creo que sí, agentes menores que en un cierto momento suponen para el poder un conflicto real. O sea, si todos los agentes menores acaban siendo asumidos, o sea, buscan esa asertividad del poder, o hay otros agentes menores que se convierten en conflictivos para el poder central, para el saber hegemónico. Estoy pensando, por ejemplo, en las curanderas iluminadas, las mujeres en concreto, y las mujeres curanderas iluminadas del siglo XVIII de Lima, ¿no? Algunas de las cuales pues acceden al poder canónico, ¿no? Como Santa Rosa de Lima, ¿no? Y otras, en cambio, sufren la persecución inquisitorial. Pero en el caso, por ejemplo, de las curanderas que ejercían, responden a esos elementos que tú has señalado, por ejemplo, practican una epistemología casi artesanal, ¿no? Con el cuerpo del enfermo, tal. Incluso fabricando reliquias, ¿no? Que son un ejemplo de hibridación con otros saberes, ¿no? Que eso me parece también muy interesante, cómo hibridan los saberes en estos agentes menores, que tienen unas prácticas epistémicas, la lista que tú mencionabas, experimentan, viven también en carne propia la adquisición de ese saber, y que luego tienen un rol, es importante para ellas el rol de credibilidad. Hay algunas en Lima que adquieren una credibilidad impresionante hasta el punto de que se convierten en un poder alternativo a la Iglesia, ¿no? Y que además sufren después un proceso de persecución, como la Inquisición responde con extrema crueldad a esas agencias menores, con una crueldad brutal, ¿no? Creo. Y lo cual nos indica que de cierta manera le duelen estas agentes menores, ¿no? Me parece interesante si te has encontrado con casos en que el agente menor se mantiene problemático para el saber del poder, para el saber hegemónico, más allá de los casos inquisitoriales que te señalo, ¿no? Que son muy claros. O sea, creo que los mismos mineros son problemáticos para el poder. Claro, en ese momento muy concreto, el juicio está a favor de ellos, ¿no? Pero es una comunidad, son estructuras, comunidades que se están formando fuera de la lógica capitalista ahí, porque solo producen para sí mismos, ¿no? Y cada miembro tiene una función en esa extracción del oro, ¿no? Las mujeres y niños lavan en el río luego, o sea, es toda una estructura social alrededor que entonces son recursos sustraídos al acceso por parte de capitales mayores, ¿no? Es interesante porque es un problema que existe hasta hoy en día, ¿no? Los mineros ilegales en Colombia, ¿no? Así que las grandes empresas no hay problema con que destruyan el monte, pero el minero artesanal es el enemigo, ¿no? En esa lógica. Así que pienso que aunque en este particular contexto, o también dentro del contexto colonial, no se deja de querer sustituir el saber tradicional minero por un saber más científico, ¿no? Por eso mandan a los expertos alemanes al Perú, ¿no? Por eso yo pienso que en este sentido, como son actores que se quieren mantener al margen también del sistema, ¿no? Dicen, bueno, solo se dirigen al gobernador porque alguien les prohibió el uso de esto, pero luego comparten más, tienen interés de ya que los dejen en paz, de hacerse su vida, ¿no? Por eso creo que en un panorama más general, amplio, que solo esta particular situación, también pensaría que incómodos porque al final y al cabo, claro, no es la lógica
producción y de beneficio que percibe la corona española, como con la extracción de la canela, ¿no? Por ejemplo. Ya, ya. Si hay alguna pregunta por el chat o alguien. Yo te quería preguntar, bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Y te quería preguntar un poco cómo has aludido a otros casos que has analizado, un poco por las estrategias que utilizan estos actores menores en los ejemplos que nos has mostrado, pues como que aparecían como el cuerpo y la memoria, como estos lugares como de esas tensiones de las que hablaban también de Les Iguatari dentro de los textos minoritarios. Y te quería preguntar si has visto como otros ejemplos que difieran mucho de estos dos lugares como de negociación con el poder que hacen estos actores menores, en, por ejemplo, el caso de la climatología o de la economía que nos mencionabas, o no sé si por los espacios a los que refieren pues tienen que acudir a otros recursos o no sé si hay algún otro ejemplo. En cuanto al clima, pienso, por ejemplo, que existe ese proyecto de traer nieve de, no sé si es el Cotopaxi o el Chimborazo, un cerro cerca de Guayaquil, ¿no? Porque es un documento que se produce en Guayaquil, en tierra caliente, ¿no? Así que la preocupación de ese militar vecino de Guayaquil es la de remediar el sufrimiento de la población, ¿no? Que sufre mucho de fiebres y eso. Y obviamente la interpretación haces en función de todavía las teorías galeánicas, ¿no? Como que el temperamento muy caliente, el temperamento es el origen, ¿no? De las enfermedades y hace todo luego acuden a un médico, un protomédico, quien también en la misma línea legitima la necesidad de realizar ese proyecto, diciendo, bueno, si cada día echamos un poco de nieve en la bebida, la nieve por algo sólido, eso va a balancear nuestras cuerdas flojas aquí, ¿no? Y así volvemos al equilibrio. Pero 5 años más, o sea, después, cuando se plantea la pregunta por la higiene de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto de reestructuración urbana para secar las lagunas que están dentro de la ciudad, ¿no? O se ve como paralelamente más o menos existen como dos paradigmas en cuanto a enfermedad, ¿no? Por un lado, esa teoría galeánica, ¿no? Que ya se está envejeciendo en aquel entonces, y por otro lado, más bien esa perspectiva también ya casi geopolítica sobre la estructuración de la población, el ordenamiento del espacio, secar las lagunas dentro de la sociedad, o sea, son otros factores patogénicos, pero no es algo que resultara de la calidad del temperamento, ¿no? de, de la tierra, de la región, ¿no? Así que en esos casos siempre me parece interesante ver cómo se están, cómo existen varios modelos epistémicos en un mismo tiempo, en un mismo espacio, y que como ellos están infiriendo en la construcción de proyectos, y claro, las autoridades y expertos que todos tienen que moderar también esa coexistencia y heterogeneidad de modelos. Eso me parece interesante en este contexto. Sería interesante un trabajo más diacrónico, no solamente centrarnos en el 18, sería posible extrapolarlo. Pienso en el caso, por ejemplo, de Antonio, que está haciendo relaciones de sucesos, y entonces tiene plagas, epidemias, y tiene también seísmos, y hay una serie de actores menores que surgen hay un seísmo, pues de repente aparecen muchísimos actores menores que luego vuelven a callarse, ¿no? O sea, la emergencia del actor menor, tú has hablado en algún momento de que es muy heterogénea, muy, ¿no? No sé si referir a la emergencia, pero esta aparición es una aparición muy contextualizada y muy pues, sometida al caso, ¿no? A la
¿Y se podría hacer un trabajo, tú que eres diacrónico, viendo si, porque claro, tu caso está perfectamente delimitado en un momento como el 18, en que hay unas reglas en torno a lo que es el saber muy claras. Entonces es posible saber manejar muy bien el actor menor dentro de esas reglas de lo que es el saber canónico para el siglo XVIII, ¿no? Saber ilustrado. ¿Pero tú crees que es posible hacer un trabajo diacrónico, extrapolar ese término al 17 o al 16, o lo ves más? O sea, pienso que ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué decidiste el 18? por Rolando. Bueno, Rolando ya no está, no nos oye, pero Cuando Rolando con comencé su profesor, cuando Rolando comencé con espejo y por eso luego me pregunté, bueno, ¿qué más hay? Pero claro, pienso que con, cuando uno parte de la noción de actor, siempre se parte con la red entera, ¿no? Así que si uno toma como base una red en cualquier momento y se plantea la pregunta en qué momento algún actante, un componente muy difuso toma figura y se vuelve actor y bajo cuáles circunstancias, claro. Creo que entonces es un modelo que se puede aplicar a cualquier... Esto me hace pensar, estaba leyendo unas cosas sobre los biombos de la conquista, unos biombos preciosos que están llenos de concha nácar y son del siglo XVII. Y justamente en la parte de adelante está como la ciudad toda limpia, bonita, en la parte de atrás narran escenas de la conquista de México. Bueno, se sabe que estos biombos, para la realización de estos biombos tuvieron que intervenir muchísimas personas, para lo cual había talleres de artesanos y pintores y ebanistas y, vamos, la mayoría indígenas, que conocían el discurso, el nuevo discurso histórico de, vamos, se seguía festejando cada 13 de agosto, el día de San Hipólito, pues, la toma era un festejo histórico para recordarles todo el tiempo que habían sido conquistados. Pero estos indígenas que manejaban el discurso histórico español también todavía conocían el discurso histórico mexicano. O sea, eran menores para los españoles, pero eran mayores para todavía desde su cultura. Y encontramos que están los únicos nombres que figuran en estas batallas, así entre cuando están conquistando Tenochtitlan, son de guerreros, los tenochcas. Está Katzin, están guerreros que de pronto solo aparecen, por ejemplo, en el Códice Florentino, no los menciona ni Bernal Díaz del Castillo, no los menciona nadie más. Es súper curioso porque estos biombos terminaban en las casas pues, de la alta sociedad novohispana, incluso alguno pues, pudo llegar por acá. La pregunta sería si esas personas sabían lo que estaban viendo, porque, por ejemplo, recuerdo ahora, una de las imágenes es la de uno de los guerreros como más importantes, quitándole el estandarte a los españoles, cosa que era, hombre, un poco inusual, quien portaba el estandarte en una guerra era muy importante. Se los está arrebatando, y esto lo narra Saúl. Además lo narra y ellos logran introducirlo en las pinturas. A lo mejor no es literatura, pero vamos, estamos hablando de actores menores introduciendo algo para los actores mayores, no sé, eso me lo recordó, me parece que ahora que mencionabas lo de que se podía transpolar, creo que debe haber casos que se pudiera hacer. Claro, lo que no sé si en este caso estamos confundiendo competencia y saber ilustrado, ¿no? El saber ilustrado exige una acción de consecución, ¿no? Una expedición para la canela. En este caso es unos actores menores con una competencia enorme en su propia historia. Pero está muy bien lo que dices, o sea, sería cuestión de pensar la diferencia entre competencia y saber
en el actor se supone que tiene que haber una gestión en la consecución de ese saber, una gestión propia. Es, digamos, los que he escogido, sí, claro, esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos misioneros que toman testimonio de indígenas, cómo tratar la canela, y luego se tiene esa voz, ¿no? En estilo indirecto, una voz mediada, pero que se le da una cierta credibilidad y tiene ciertos efectos esa voz, ¿no? Habría que preguntarse si no como actor, pero una cierta agencia textual de una voz, ¿sí, no? Cómo abordar esos temas. Claro, ahí estaría el problema de cómo que entendemos por agencia, ¿no? Si en estos casos son recipiendarios de un conocimiento, o el agente es aquel que contribuye de alguna manera a la formulación de ese conocimiento. En este segundo caso, realmente entonces el actor estaría constreñido al espacio del 18, ¿no? Bueno, no, también en el 16, 17 hay una idea de saber experimental, ¿no? De obtención de un saber a través de la experiencia. Pero sí, pero es interesante también lo que dices en el sentido de que esa doble figura, ¿no? Actor menor respecto a un contexto, actor mayor respecto a otro. Me parece que eso puede ser muy interesante cuando nos encontramos con actores menores indígenas, ¿no? Con actores indígenas que tienen una competencia altísima en un espacio. Es decir, hay una pugna de saberes en el actor menor, en esta figura de actor menor en concreto, ¿no? Interesante, sí. Como la idea, ¿no? De que se considera saber débil o saber fuerte, ¿no? En función del contexto, ¿no? El contexto, claro, sí. Claro, porque muchas veces, ayer por ejemplo estaba leyendo A Brief and True Discourse de Thomas Harriot, ¿no? Y él establece, bueno, realiza con una lista, ¿no? De todos, digamos, las commodities, ¿no? Los bienes que se pueden encontrar en Virginia, ¿no? Y él establece una clasificación en función de qué saberes, digamos, que ha obtenido de las comunidades angloquinas en la región, son saberes fuertes y qué saberes son saberes débiles en función de, digamos, de las necesidades utilitaristas, sobre todo para la supervivencia de los colonos, ¿no? Pero claro, digamos, es él quien lo está estableciendo, pero no sabemos si desde un punto de vista nativo, ¿no? Una determinada, digamos, pues el uso de flechas que utilizaban juncos en lugar de madera, ¿no? Pues a lo mejor tiene como una validez que él no sabe cómo acceder, ¿no? Siempre hay que pensarlo de esa relacionalidad, ¿no? Sí, por eso hay otro elemento que creo muy, muy interesante, que es esa idea del lugar de iniciación que tú señalas, ¿no? El actor menor nos coloca directamente también en la pesquisa sobre el lugar de iniciación y que se puede traspolar hasta el siglo XX, ¿no? O sea, es algo que Nelly Richards decía, que la diferencia entre el discurso americano y el discurso europeo residía en la importancia que tiene el lugar de enunciación en el discurso americano respecto al otro discurso occidental, la enorme fuerza que tiene el lugar de enunciación como condicionante, como espacio de acceso no al poder, como organizador de esos estratos del saber, esa importancia del lugar de enunciación, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias. Nos pasa como la semana pasada, que también surgieron al hilo de setting otra serie de términos que podríamos contemplar. Aquí ocurre igual, ¿no? Que nos ha servido de mucho. Y esperamos tener, o sea, no dejes de escribirnos y de mantenernos al tanto de cómo progresa esa tesis. Que creo que va a ser exitosísima. Y por favor, cuando esté terminada, avísanos y porque, bueno, aparte de que ya te invito a colaborar por escrito en esto que será una publicación en el futuro, contamos contigo para el actor menor ya. Todos somos, en este caso tú eres el actor mayor, nosotros somos actores menores. Sí, les quería preguntar, ¿actor menor o actor minoritario? No, menor. ¿Cómo ven esto? Es que está guay también porque el actor menor ya es relativo a, o sea, si es menor en relación a. Y yo creo que esa cuestión de establecer siempre una relación, o sea, que tienes que saber las circunstancias en las que ese saber se elabora,
para saber si ese actor es mayor o menor, porque dependiendo de las circunstancias, pues es mayor o es menor. Entonces yo creo que esa cuestión de la relación del relativo también tiene bastante juego. Es que en alemán siempre se traduce con klein, como con pequeño, y no tiene la misma. Ah, no, yo te entendí kleiner, o sea, no es el comparativo. Kleiner, sí, es kleiner Akteur, lo que el texto de Deleuze es kleine Literatur. Na gut, kleine Literatur, entonces sería kleiner Akteur, pero para mí tiene más la noción de pequeño que de minoritario. Pienso en español tiene más de minoritario que de pequeño. No. No, pero sería, yo creo que menor, realmente lo tengo bastante claro, porque la minoritaria siempre vas a estar como restringiendo un determinado grupo. Solo para el alemán, entonces estoy lidiando con él. Pero está bien, hombre, quizá en español, en literaturas menores, está quizá un condicionamiento un poco peyorativo de literaturas peores. Sí que en el menor hay una... Pero bueno, no, o sea... Pero bueno, está genial. Pues muy bien, espero que nos hayamos... yo lo he pasado muy bien y nada, mantenemos el contacto.